Por eso elegimos este tema. Números. Reforma tributaria. Oh, qué lindo Oye, tema. Eugenio, buen tuitero, ¿ah? Es bueno para el número, bueno para la cifra. Y como buen periodista, muy riguroso. Trato. Hay que decirlo. Trato. Bueno, reforma tributaria que se presentó el pasado 1 de julio. Sí. Hasta ayer, y por favor ayúdame, Eugenio, tú que eres un tipo tan informado, hasta ayer en términos formales no había sido presentada en el Parlamento. Técnicamente no. No, ¿verdad? Técnicamente Creo no. que entre hoy día, en fin, Sí. capaz que en este ratito. Puede ser que en este rato haya pasado. Claro, pero técnicamente no había ingresado, pero ya el gobierno la había presentado, Sí. oficializado, digamos. Lo que pasa es que aquí confluyen muchas cosas, porque es una cuestión que es innegable. A ver, la reforma tributaria se presentó como proyecto. Claro. Y se presentó con varias cosas que estaban, yo diría, bien consensuadas. Yo creo que en esta oportunidad, a diferencia de otras cosas que impulsaba el gobierno, aquí sí hubo un diálogo previo, hubo un trabajo prelegislativo muy consistente. Ahora, hubo algunos actores económicos, por ejemplo, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, que criticó esto de que como que no los tomaron en cuenta, pero aparentemente, como dices tú, tal cual como uno lo vio y escuchó testimonio, el ministro Marcel se dio el trabajo, porque además, digámoslo, para resumirle a la gente, yo creo que esto no tiene que ver con ser buena onda, es porque necesitan los votos. Tú necesitas votos que están al otro lado del Rubicón. Y si no vienen para acá esos votos, no tienes cómo aprobarlo. Es un acto de realidad Claro. del gobierno, en el sentido de que no tiene mayoría en la Cámara, no tiene mayoría en el Senado, necesariamente tiene que entrar a negociar. Y la reforma tributaria en líneas generales, si bien lo que hace es eliminar muchas exenciones, algo que ya se venía planificando hace mucho tiempo, esto se viene hablando hace mucho tiempo. Sí, claro. Se discutió en la campaña presidencial. Se empezó a hablar también una vez que asumió el presidente Boric. Se busca recaudar, creo que son 13.000 millones de dólares, que corresponden a un poquito más del 4% del Producto Interno Que en Bruto. campaña Gabriel Boric habría hablado de un 8. Del 8, pero después lo matizó, dijo que eran 8 en el periodo. Como que se anduvo dando cuenta que era un poquito mucho. Sí, bueno, la cosa es que se presentó esta reforma y hay aspectos bien interesantes de analizar, porque las reformas tributarias siempre en líneas generales van con el tejo un poquito pasado. Claro. Sabiendo la autoridad que es la negociación, vamos a llegar a un término medio. Exactamente. Que es un poquito el tema del salario mínimo. Bueno, uno de los ¿Sí o no? Claro, exactamente. El gobierno dice 500 lucas. No, claro, y la no, oposición no, dice, no, que cerremos en 1.750. Claro. Es un clásico. Sí, exactamente. Y te insisto, como está conformado hoy el Congreso, necesariamente la negociación política es necesaria. Entonces, lo que ha terminado por ocurrir en las últimas horas, que creo que también es un dato interesante, es que primero existe un gran consenso respecto de que la reforma tributaria es necesaria. Ahora, el relato político que está detrás de cada uno de quienes postulan esta reforma es distinto. El gobierno dice, yo necesito financiar mi plan político con esta reforma. Porque si no, se me tranca la pelota y no puedo desarrollar o desplegar, sobre todo, que creo yo, Eugenio, y corrígeme si me equivoco, tal vez lo que más le interesa al gobierno es poder financiar la reforma de pensiones. Sin duda. Por ejemplo. Exactamente, que también es otra de las cosas que está ahí dando bote, que la reforma de pensiones quedó de ser presentada en el mes de agosto. Claro. Pero el aspecto relevante que yo lo he escuchado desde parte de la oposición es que la oposición lo que está hablando no es tan solo una reforma tributaria, que es un aspecto relevante independientemente de la inestabilidad política que tiene el país a partir del plebiscito de septiembre. Tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la necesidad de hacer un gran pacto social, un gran pacto tributario. En el fondo es, hacemos la reforma tributaria ahora, pero le damos a los inversores y a quienes quieran venir a Chile la certeza de que esta estructura tributaria va a durar los próximos 10, 15, 20 años. Que es tal vez una de las cosas más complejas que tiene este gobierno, particularmente, no por una crítica ideológica, porque cada uno puede tenerla, no es mi tema, no sé si tú compartes conmigo eso, Eugenio, sino que tiene que ver con algo que es súper trascendente, guste o no, que es que se va a plebiscitar el 4 de septiembre una nueva constitución. Exacto. Y por lo tanto, más allá de cualquier interpretación, el inversionista lo que más requiere es certeza, no solo jurídica, sino que también básicamente, para hacer la corta, ¿cuánto tengo que pagar? Exacto. ¿De cuánto estamos hablando? hablando? Si tengo que hacer un negocio en Chile, ¿cuánto pago? Exacto. Básicamente eso. Entonces, claro, el ministro Marcel presenta la reforma tributaria, señala que solamente un 3% de la población va en efecto a sentir el impacto de la reforma tributaria, habla que los efectos comienzan recién a partir del año 2024, lo que le da teóricamente un margen de preparación fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas, que son de alguna manera las más afectadas, pero sí hay dos aspectos que han generado ruido. Uno tiene que ver con la calificación de qué es ser rico o no en Chile. Discusión. Una larga discusión. Una persona que es soltera,
que tiene 30 años y que gana 4 millones de pesos. O sea, súper rica. Es súper rica, ¿cierto? O sea, una persona que tiene una familia de 4 niños, que tiene que pagar 2 universidades, con 4 millones, ¿es rico o no? No vamos a decir que es pobre, porque sería un insulto, No es pero pobre, rico no es. Pero tampoco digamos que le va a sobrar la plata. Rico no es. Entonces, allí hay un primer detalle respecto del diagnóstico, ¿no? Claro. Esa es una cosa. Pero a propósito de lo que yo te decía, el tejo pasado que dejó probablemente mayor preocupación en la gente, en la gran clase media, tiene que ver con el impuesto al arriendo. Que eso claro. es claramente el debate mayor. De hecho, en la presentación que se hizo hace unas horas en el Congreso, ese era uno de los aspectos más importantes de mucha gente. Tanto del que tiene propiedades como el que arrienda. Exacto. Primero, de quien tiene. Hay mucha gente de clase media que apostó a comprarse un departamento Como inversión. ¿Y cuál era la gracia? De tal forma de poder complementar la pensión. Lógico. Que la pensión sabemos que no es una buena pensión, entonces yo complemento esa pensión no tan buena claro. con un arriendo. Que por ejemplo lo que le pasa a mi mamá, que mi mamá tiene un arriendo, tiene una pensión miserable, tiene una pensión de sobrevivencia de mi padre, con lo que vive, y mi mamá vive del arriendo del departamento que tiene. Entonces, claro, la preocupación inmediata, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Tengo que pagar? ¿Tengo que no pagar? Entonces, ese aspecto de cómo impacta en los adultos mayores en particular, seguramente va a ser uno de los objetos de transacción a la hora de establecer Ahora, el tema de la entiendo, reforma tributaria. tanto el ministro de Economía como el ministro de Hacienda lo que han explicado es que dice relación con impuesto para personas que tienen más de una propiedad o más de 2 propiedades. Claro. Y que claramente no la... O sea, estos son deducciones, que no lo tienen como el caso de tu mamá, que es una especie de suple, sino que derechamente como negocio. Claro. Y que es válido. O sea, alguien que se O sea, haya comprado todo el mundo- 10 departamentos. Lógico, y por lo uno tanto, entiende bueno, que sí, digamos. esa persona tiene, bajo la lógica del gobierno, tiene que pagar ese impuesto. Ahora, también está el tema del que arrienda, por el tema de las 450.000 pesos, que va a haber una reducción en el impuesto a la persona que arrienda una propiedad, un departamento, por ejemplo, o una casa. Claro, para que no pase de tramo, básicamente. Es decir, Ahora, el problema de todo esto, Eugenio, lamentablemente, es de nuevo el tema de la buena fe, porque todo esto es a través de contratos. O sea, Eugenio Figueroa tiene un departamento, Felipe Vidal le arrienda al departamento, ¿verdad? Acá está el contrato, firmamos y todo. ¿Y qué pasa si yo no le pago a Eugenio? Bueno, se supone que hay una ley que recientemente salió. Claro, pero ¿qué ocurre habilita con a si mí yo para no te... poder- ¿Cómo si yo no te pago, tú le vas a pagar al fisco? Claro. O sea, tiene muchas variables. Tiene varias este tema, cositas, muchas tiene variables. varias cositas que, bueno, como suele ocurrir en estas cosas, lo que se supone, y lo ha dicho el ministro de Hacienda, pero más allá de lo que diga él, la realidad te lo demuestra, que tú tienes que entrar a negociar no solo esto, sino que además siempre la reforma, sobre todo tributaria, lo que se busca es perfeccionarla. Exacto.